Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 20 de agosto del 2021, como siempre en compañía de... May. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, fue una larga semana. De hecho, tuvimos que recortar un poco los temas porque si no nos darían para 2 programas completos. Pero bueno, vamos a hablar de la comparecencia de Carlos Solís, quien era un director dentro del CONAVI y parte de los investigados en el caso Cochinilla, que compareció esta semana ante la Comisión Cochinilla. Vamos a hablar de cómo reviven los muertos en la Asamblea Legislativa y la Comisión de Asuntos Agropecuarios dictaminó el veto de pesca de arrastre, recomendando al plenario resellar el veto. Vamos a hablar también del informe que se presentó contra la vicepresidenta Epsi Campbell durante su paso por la Cancillería por allá del 2018, pero el informe se finalizó y se conoció hasta esta semana por parte de la Comisión Investigadora de Ingreso y Gasto. Sí, la Comisión de Ingreso y Gasto. Vamos a hablar también de un proyecto que ha movido opiniones en redes y Lucho y yo tenemos posiciones opuestas sobre la doble postulación a las elecciones nacionales, entiéndase ser candidato a presidente o presidenta y a diputado o diputada simultáneamente. Y por último, un proyecto muy personal para Lucho es el impuesto a los vaporizadores. Ah, bueno, expuesto ya, no le digo. Qué barbaridad, cómo lo exponen uno aquí, pero bueno. Pero bueno, empecemos con la comparecencia. Fueron 2 en realidad. Este señor estuvo el martes y el jueves ante la Comisión Cochinilla. Pero lo relevante, digamos, que pasó el jueves. Lo más importante... Lo de fondo fue el jueves, los escándalos fueron jueves, el jueves quedó peor parado, digamos, pero el martes tampoco fue como que salió bien librado. Sin embargo, lo que trascendió como noticias y hechos noticiosos fueron el jueves, justamente porque los diferentes diputados le recriminaron a don Carlos, primero su actitud ante la comisión, y segundo, yo creo que lo que lo hizo más viral fue que el jueves fue el día que todo el mundo se dio cuenta que este era el señor, el cual tenía más listas de dádivas recibidas dentro del expediente del caso. Se dieron cuenta aparentes dádivas de servicios de prostitución. Exacto, se dieron cuenta porque el diputado Villalta se dio a la tarea de leer en comisión todas las dádivas que aparecen en el expediente, entonces pasa 3 minutos leyendo una larga lista de almuerzos, comidas, licores y servicios que supuestamente el señor habría recibido, y él muy descaradamente ni siquiera se dignó a decir que todo era falso, sino nada más dijo que estaba en investigación y que él estaba muy tranquilo, lo cual es, digamos, no es la mejor posición si uno quiere limpiar su nombre, pero bueno. De hecho Villalta le dio la oportunidad de decir que si se sentía avergonzado de estar involucrado en este caso y dijo que no. Llegó al extremo de decir inclusive que el caso Cochinilla es un invento del organismo de investigación judicial, pero bueno, así son de descarados algunas personas. Pero lo que queríamos también destacar de esta audiencia que tuvo lugar el jueves fue la majada de hocico que le dieron las diputadas Paola Valladares, Franji Nicolás y Paola Vega a este señor,
porque ese día llegó con una actitud absolutamente repulsiva, machista, misógena, a intentar desacreditar a las diputadas cuando éstas les hacían preguntas, a minimizar sus preguntas, a decir no voy a responder porque esto es una apreciación subjetiva suya. Y la que más le majó el hocico fue la diputada Paola Valladares de Liberación, que es la secretaria de la Comisión Cochinilla, al punto de que Paola Valladares hasta leyó la definición de mansplaining. De mansplaining. Sí, Ajá. se la leyó. Porque ya la actitud del hombre era absolutamente repulsiva. Por ejemplo, a Paola Vega, las preguntas que le estaba haciendo Paola sobre si había él recibido precisamente servicios sexuales, porque Paola está llevando una línea de investigación de que además de corrupción en obras públicas hay una red de prostitución o de trata de mujeres involucrada en este caso. Entonces ella estaba haciendo sus preguntas enfocadas por ese lado. El señor, en lugar de referirse a esos temas, empezó a sacarle que él no había sido condenado y que el que se había condenado había sido el PAC por la estafa al Estado, tema que no venía al lugar. No venía al caso, pero se le puso respondón. Y el tema es justamente que a Villalta le aguantó todo lo que le dijo. Exactamente, y Villalta le dijo, usted es una vergüenza para Costa Rica. Y no le dijo nada. Exacto, y en esos términos, Villalta, digamos, fue incluso más irrespetuoso, no irrespetuoso, pero fue más incisivo con el acusado, con el señor Carlos Solís. Con el compareciente. Digamos que la línea que llevaban las diputadas, pero a Villalta le aguanta todo y a las otras sí se les ponía a responder. Entonces, y no solo le aguantó a Villalta, a Jonathan Prendas y a Pablo Heriberto Barca, él le respondía a las preguntas sin ningún problema. Pero apenas hacían las preguntas las tres diputadas que estaban ese día, el hombre empezaba a interrumpir, decir no voy a responder eso, es una apreciación subjetiva y que no se fue. Bueno, y Paola Valladares ya en un momento la perdió absolutamente. No, y con justa razón, al punto de que ya al final casi se le sale una amenaza a Paola Valladares hacia él, que le dice, primero le dice, a mí me respeta como legislador al igual que a los hombres. Entonces el hombre ahí levanta las manos y se pone a tomar agua, estaba temblando. Pero era absurdo. Y vamos a ver, es que esto no es que ella no estaban exagerando. Porque llegó un momento en el que Paola, como el señor estuvo el martes, pues de estas sesiones hay actas, ¿verdad? Entonces Paola Valladares agarró el acta de lo que él había dicho el martes y le empezó a hacer una pregunta sobre esa afirmación. Específicamente le estaba preguntando que por qué él había calificado un recurso de apelación o algo que había presentado otra empresa constructora que no está vinculada al caso Cochinilla, que lo había calificado como de tontería o sea, le hizo mofa el recurso que había presentado la empresa. Y el señor le dice, no, eso es una apreciación subjetiva suya. Paola Valladares casi le dice, esto no es ninguna apreciación subjetiva mía, a mí me respeta. Aquí está el acta que usted lo dijo el martes, y si no aquí se la paso porque se nota que no tuvo tiempo de leerla. No, también hay que señalar que, la diputada Valladares tiene muy clara la ley de contratación administrativa. Claro. No, y ella ha ejercido cargos públicos, entonces ella sabe, se la conoce muy bien. Entonces la discusión empieza porque ella le está diciendo, bueno, es que usted cometió ilegalidades porque estaban ejecutando obras sin tener el presupuesto. Y le dice a él, dentro de la ley de contratación, sí. Hay una excepción en la cual el subordinado puede hacer un acto por obediencia, aún sabiendo que es un acto, digamos, contrario a la ley, siempre y cuando, para salvar su responsabilidad, deje por escrito un oficio en el cual le diga a su jerarca, ok, yo voy a cumplir con lo que usted me está pidiendo, pero esto es, en mi criterio, contrario a la ley. Ella le estaba preguntando a él si él había cumplido con ese requisito y si había presentado por escrito esas salvedades para salvar su responsabilidad, y esto era lo que él no le quería responder y a lo que él decía que eso era una apreciación subjetiva y que ella no entendía y que ella no sabía. Y entonces que dando a entender como que la diputada no sabía de lo que estaba hablando, cuando ella en realidad tiene muy claro el tema de la ley de contratación administrativa y todos estos temas. Aquí a mí no me la hace, le dice, y se acuerda
Acuérdese de cuál es la investidura de cada quien y cuáles son los zapatos de cada quien. Correcto. En Y al este final... círculo, yo hace muchos años superé el hecho de que alguien trate de humillarnos por machistas. Yo soy profesional en un área que ha estado circunscrita a que los hombres creen que por ser hombres las mujeres no tenemos capacidad. Nada más procure en la próxima disertación no decirme que esos son términos subjetivos, porque ya vio que sí podía contestar la preguntita que le hice. Correcto, porque al final él termina agachando la cabeza y diciendo que él no presentó la carta sobre la que ella le estaba preguntando. Bueno, entonces por esto... Le llovió rejo y parejo al le jueves llovió y reconocemos... Por jugar de vivo. Correcto, reconocemos la labor de las 3 diputadas poniendo al señor en su lugar, tanto Franji y Nicolás, porque a Franji le quiso decir cuál era el tema de investigación de la comisión y que las preguntas de ellas no venían al lugar. Entonces, la diputada la tuvo que ubicar y decirle que aquí son ellos los que definen qué es lo que están investigando. Y bueno, Paola también, con su línea de investigación y con sus preguntas, también se dio, no le aguantó estos intentos de desacreditación que estaba haciendo el compareciente, que sinceramente quedó muy mal parado. Tras de que cobra y le decía a la gente en redes sociales. Correcto, pero bueno, en reconocimiento a esto le damos a la diputada Paola Valladares el reconocimiento de diputada de esta semana. Y que aprenda cualquier otra persona que quiera llegar a menospreciar a las diputadas. Vea, es que, digamos, a ver, si por lo menos llegar así con todo el mundo, uno dice, bueno, y es que es un irrespetuoso, pero es que sí, por ejemplo, como cuando... Es un malcriado. Es malo, dicen que es malo hablar de los muertos, pero por ejemplo, alguien que tenía una actitud muy repulsiva cuando tenía que hacer comparecencias era don Mario Barrenechea, el exgerente del Banco de Costa Rica, pero él era malcriado con todos. Este era solo malcriado con las mujeres diputadas. Evidente machista. Entonces dejaba en evidencia todo su machismo. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. ¿Por qué reviven pesca de arrastre y cómo revivieron pesca de arrastre? Esta fue toda una discusión en la Comisión de Asuntos Agropecuarios y antes de entrar a lo que sucedió, nada más recordemos el procedimiento de un veto presidencial. Lo que dice el reglamento es cuando se veta, la presidenta de la Asamblea debe leer en plenario que se recibió el veto, debe trasladar ese veto a la comisión y la comisión tiene un mes, plazo improrrogable, plazo fatal, digamos, tiene 30 días en realidad, lo que dice el reglamento, para decidir si recomienda al plenario dar por acogido el veto y archivar el proyecto, o si recomienda un resello, que un resello es cuando 38 diputadas y diputados vuelven a votar el proyecto para pasarle por encima al veto presidencial y se convierte en ley con la firma de el directorio legislativo en lugar del Poder Ejecutivo. Correcto. ¿Cómo es que este proyecto se logra revivir a estas alturas? Tenemos 4 posibles escenarios, digamos. De cómo se podría contabilizar ese lapso de 30 días que señala el reglamento. 3 de esas hipótesis, digamos, de esos escenarios, hubieran dejado este dictamen fuera de plazo, solo uno de ellos hubiera estado dentro del plazo y aún así el que tenemos no coincide con el que dio servicios técnicos. Entonces, ¿cuáles son las variables que entran en juego? Lo primero es si los 30 días son días calendario o si son días hábiles. Eso varía, digamos, cuándo va a ser la fecha límite. Y lo otro es si cuando se está en sesiones extraordinarias y el proyecto no es convocado, si ese periodo cuenta dentro de esos 30 días o si hay que esperar a que el proyecto esté ya sea convocado en extraordinarias o que estemos en sesiones ordinarias. En este caso, sabemos que este proyecto no fue convocado en todas las sesiones extraordinarias. Entonces eso no está en discusión. Estamos seguros que del 1 de diciembre al 31 de julio ese lapso en el escenario, digamos, en la hipótesis de que no estuviera involucrado en el conteo, estaría quedando por fuera. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? Ok, si tenemos... Primero es calendario. Sin suspensión. Sí. Correcto. Entonces, el veto entra ya en el orden del día de la comisión el 10 de noviembre. Entonces, la primera hipótesis, y es la que sostiene el PAC, es que había hasta el 10 de diciembre del 2020 para pronunciarse sobre el veto de la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Exacto, esos serían días calendario sin una suspensión del plazo por las sesiones extraordinarias. El otro escenario sería que sean días hábiles sin suspensión. Eso hubiera dado hasta el 19 de enero
Del 2021. Del 2021 para que se presentara este dictamen. El otro escenario es, bueno, si contamos días calendario, pero con la suspensión, entonces sería hasta el 10 de agosto que se cumplen los 30 días para esto. Lo otro es días hábiles Con suspensión suspensión. del plazo. Exacto. Este es el único escenario en el cual el dictamen que hicieron estaría dentro del plazo correspondiente, partiendo de que son días hábiles, entonces solo se cuentan los días entre semanas, sin contar los días de vacaciones y demás, y con la suspensión del plazo de diciembre a el 2 31 de julio. Sí, al 2 de agosto en realidad, porque el primero fue feriado, ¿no? Es más, el 2 fue feriado, sería hasta el 3. Okay. Correcto. Entonces, esa fecha nos daría hasta el 24 de agosto como plazo para que se presentara este dictamen, lo cual hubiera dado dentro del escenario. La discusión surgió, Lucho. Sí, el problema es que el funcionario de servicios técnicos que estaba destacado en la Comisión de Asuntos Agropecuarios ese día, le dijo a los diputados que ellos tenían tiempo ese martes, que era 17, y al día siguiente, miércoles 18, como fechas máximas para dictaminar sobre el veto. Entonces, esas dos fechas, ninguna de ellas calza como fecha límite dentro de los cálculos que nosotros hicimos. ¿Cómo sacó el cálculo él? Pues resulta que el funcionario, le hicieron la pregunta en el momento, pues él se puso a hacer el cálculo a mano alzada. Sí, ahí, ¿qué más iba a hacer? Y entonces, eso fue lo que molestó al PAC, como es como esto es un tema muy serio, como para que lo estemos haciendo a partir de un cálculo a mano alzada. Y a ver, si por lo menos les hubiera explicado la forma en que hizo el cálculo y hubiera quedado en actas. Sí, no lo hizo. Entonces el PAC metió una moción para precisamente que servicios técnicos rindiera un informe formal de cómo se calculaba ese plazo, de cuántos días eran, de qué mes, ahora, meses contaban y toda la carajada, pero se rechazó la moción. Ahora, ¿cuál es el problema de esa moción? Esa moción va con trampa, porque si vos pedís que servicios técnicos, o sea, si servicios técnicos tenía razón en su hipótesis, tenía que hacer el informe el mismo día. De que se vencía ese mismo día, la comisión tenía que, o sea, servicios técnicos tenía ese día para presentar el informe y la comisión tenía hasta el día siguiente para convocar una sesión y conocer este tema. Entonces, tampoco la moción era inocente en sí misma. Pero bueno, seguí. No, eso era. La moción para pedirle precisamente el estudio formal de servicios técnicos se rechazó. Y de hecho, Melvin Núñez la sometió a votación un día después oíme a mí. Después de que se dictaminó sobre el veto. O sea, ya habían emitido el veto. Que, ¿por qué está Melvin presidiendo? ¿Quién no llegó? Yo creo que él es el presidente de esa comisión. Jesus, ¿en qué momento? Me voy a ahorrar los comentarios. En fin, pues ese es el tema. Ahora, ¿qué va a pasar? De que el veto tiene que ir al plenario, donde luego los diputados tienen que destinar una sesión de su apretadísima agenda para discutir sobre un veto y un proyecto que está muertísimo. Porque no tiene 38 no va a votos. reunir los 38 votos necesarios para ser resellado. Entonces, esto es una simple cantaleta y pataleta de Don Melvin y su necedad con ese proyecto de ley. Sí, yo creo que es parte de sus aspiraciones políticas. Melvin es uno de los nombres que se barajan para ser candidato de Restauración Nacional, ¿no? No, vieras que él ya lo negó. Ya lo negó ayer. Ah, bueno. Lo negó ayer, dijo que el candidato de Restauración va a ser Carlos Avendaño y que él simplemente había dicho que para él sería un honor hacerlo, pero que no. Carlos Avendaño va a ser el candidato de Restauración. ¿Va a ser Carlos Avendaño? Prácticamente lo cantó. Ok. Si no lo habían anunciado, él lo quemó ayer. No, es que los nombres que se barajaban eran Melvin y Eduardo. Carlos nunca había aparecido en escena, a pesar de que ha sido el eterno candidato. Sí, es que ese partido es de Carlos Avendaño. Es como un movimiento libertario sin Otto Guevara, digamos. Ahí están, con su Valenciano Kramer. Sí, pero ahora ya está en el nuevo partido. Bueno, no, Otto no se va a postular para presidente en las próximas elecciones. No, creo. Va a Malabasi. Solo quiere ser diputado, sí. Recuerden esto, porque ahorita vamos a hablar de Malabasi. No. Es X. Bueno, eso fue el tema con el veto y la polémica del veto esta semana. ¿Cuál tema sigue? Seguimos con cosas que se presentan fuera de plazo. El informe contra EPSI. Exacto. Ustedes recordarán que a finales del 2018 la
entonces casi canciller y todavía vicepresidenta de la República, Epsi Campbell, tuvo una controversia y una disputa con la Asamblea Legislativa porque la Asamblea insistía en que Epsi había hecho mal unos nombramientos porque no estaba nombrando gente de la categoría jerárquica dentro de la escala del servicio exterior que debía nombrar para puestos internos. Objetaban los nombramientos de Adriana Murillo Ruin como directora de política exterior, de Carolina Fernández como directora alterna y de Adriana Laclé Solano como directora de cooperación internacional. Y de alguien más, pero por ser una... La hijada, no, pero en este informe no mencionan el tema de la hijada, creo que eso fue objeto de otra investigación en otro expediente. Este era solo sobre ellas tres. Algo que yo quería destacar, que me pareció llamativo de este informe de la comisión, es que a Adriana Laclé Solano le omiten el primer apellido. Le ponen Adriana Solano. Le ponen Adriana Solano en todo el informe. Me llamó la atención que le ignoraran el apellido Laclé, siendo el primer apellido, ¿verdad? Y no es un conocido como ni nada por el estilo. Pero comentario llamativo que quería hacer. ¿No será otra persona, Lucho? No, vieras que no. Es porque calza el puesto y con lo que se denunció penalmente y lo que estudió la fiscalía es Adriana Solano, digamos. Es Adriana Laclé Solano. Ok. Pero bueno, seguí. Pero bueno, entonces, ya perdí. EPSI está en esta disputa principalmente con la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso y con la diputada Karina Niña en específico. Creo que fue la que encabezó eso. Y se pidió un criterio a la Procuraduría General de si esos nombramientos estaban bien hechos o no. La Procuraduría dice... No. Lo cual hay que señalar, era la primera vez y no había antecedentes porque esto era un estilo de nombramientos que se venían haciendo históricamente. Desde 1996. Exacto. De esta forma, de hecho, Luis Guillermo Solís fue director de un puesto dentro del Servicio Exterior antes de ser presidente, nombrado en un gobierno de liberación nacional con estas mismas condiciones. Y bueno, entonces una vez que pasa esto, EPSI echa a todos sus directores que habían sido nombrados así y termina renunciando a su puesto como canciller, pero además se le abrió investigaciones en la fiscalía, las cuales encontraron que no había tipicidad, digamos, que no había delito posible que se le pudiera imputar a ella en este caso en específico. Entonces, ¿qué es el destiempo aquí? A ver. Que el informe que presenta la comisión lo que hace es pedirle al Ministerio Público que le abra investigaciones a EPSI, que el Ministerio Público ya abrió y archivó. Correcto. Dale. No, ya prácticamente resumiste todo. Le quitaste toda la sazón al tema. La comisión no sabía que el Ministerio Público había pedido la desestimatoria de doña EPSI, a favor de doña EPSI, por esos nombramientos. Allá le habían abierto la causa por el supuesto delito de nombramientos ilegales. Entonces es muy interesante lo que la Fiscalía le manda a decir a la Sala Tercera. Recordemos que EPSI, por ser vicepresidenta y toda la carajada esta, es la Sala Tercera la Sala Tercera puede juzgarla. Entonces la desestimatoria se tiene que mandar ahí. En su informe a la Sala Tercera, la Fiscalía, la ex fiscal general Emiliana Daza Aparicio, le relata, hace toda una exposición, toda una recopilación de antecedentes y dice... Esto es una práctica que se viene dando desde 1996. La auditoría interna de la Contraloría lo venía advirtiendo desde 1996. Pero los gobiernos de esos entonces ignoraron los llamados de atención que hizo la auditoría interna de la Cancillería para seguir haciendo los nombramientos a su gusto. Entonces se desarrolló una práctica administrativa recurrente de nombrar en esos puestos pues a las personas que quisieron. No, a ver, pero también hay que señalar que la Cancillería tiene un problema porque no tiene suficiente personal en la escala de embajadores para cubrir todos los puestos internacionales y los puestos que tienen a nivel interno con gente de esa escala. Claro, pero es que para nombrar tienes que precisamente declarar de previo de que no hay postulantes, ¿verdad? Tienes que hacer el concurso y declararlo desierto y toda la caraja, que no fue lo que no se hizo en este caso. Pero a pesar de que no se hizo,
la fiscalía dice, esto es una práctica de 1996, se advirtió desde 1996 que estaba mal, los gobiernos de 1996 para acá los ignoraron esas llamadas de atención, se volvió una práctica administrativa recurrente y normalizada, y cuando doña Epsi la hacen, pues la denuncian, pero ahí no se advirtió que había otra vez ilegalidad. Precisamente, en realidad, la dirección jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores le da a doña Epsi un criterio jurídico que dice, el nombramiento está bien. Esto se ha hecho Se así viene haciendo históricamente. desde hace rato, Exacto. está bien. Entonces la fiscalía toma en consideración que ya es una práctica desde 1996, que había un criterio de la dirección jurídica que le decía es legal, para decir aquí no hay delito posible. ¿Por qué no hay delito posible si se venía diciendo que desde 1996 ese tipo de nombramiento es ilegal y ella lo hizo? Porque resulta y acontece que el delito de nombramientos ilegales es un delito que requiere que exista dolo. Que el Entonces, dolo tiene es que la saber que lo intención está de- haciendo. ¿Ah? Tiene que saber que lo está cometiendo. O sea, si por ejemplo hubiera habido delito, si la Procuraduría le hubiera dicho a Epsi que esto no lo podía hacer y ella a pesar de eso lo hace. O si la dirección jurídica le hubiera dado una recomendación de esto no se puede hacer y ella aún así lo hace, ahí es donde se Por ejemplo, conforma en delito. La Dirección de Recursos Humanos, ahora que hablábamos anteriormente de este funcionario CONAVI que no le hace saber a su superior que lo que está haciendo es ilegal. El funcionario de Recursos Humanos, si hubiese hecho un informe como, bueno, yo voy a inscribir a esta persona en planilla, pero este nombramiento es ilegal. Bueno, Ajá. esto y esto. Entonces yo aquí salvo mi responsabilidad, estoy cumpliendo con su orden. Y ahí sí Eso hay no dolo, pasó. ahí sí hay dolo porque ya el jerarca Le está está haciendo- notificado de esta situación. Correcto, pero no fue lo que ocurrió en este caso. Entonces, al no existir dolo, pues no hay delito. No puede haber delito en este Esto- caso, en esto este es lo que tipo se de conoce- delitos. Esto es lo que se conoce como un error de tipo, que es cuando un funcionario o una persona comete un acto ilícito sin saber que es ilegal y que el delito en cuestión pues amerita que la persona sea consciente de que lo que está haciendo es incorrecto. Esta es, no sé si lo habíamos mencionado y si no, pues sépanlo. Lo que podría salvar el pellejo a don Carlos Alvarado con el caso PAT, que fue una salida que curiosamente se la dio don José María Villalta en su interpelación velada en el plenario. Esta es también la tesis que usó Sí, en porque algún momento. Porque el tema fue que Villalta le dijo al presidente, pues tú no lees las cosas que firma. El presidente le dijo, no leí. Porque yo doy por entendido de que está legal y toda la cosa. Ocurre exactamente lo mismo en este caso. Y de hecho, don Carlos Alvarado también era investigado es investigado en este expediente por nombramientos ilegales perseguido contra doña Epsi, porque el nombramiento de esos puestos requiere el concurso del canciller y el presidente de la República. Correcto. Y la solicitud de desestimatoria aplica para los dos, a favor de los dos, tanto para doña Epsi como para don Carlos. Y precisamente la fiscalía dice, no hay delito porque ellos pensaban que lo que estaban haciendo era legal, no recibieron advertencias de que era ilegal, no hay dolo, no hay falta sancionable. La Sala Tercera no ha resuelto todavía esta solicitud de desestimatoria, mas sí lo ha hecho con otras denuncias por nombramientos aparentemente ilegales que había hecho doña Epsi. Por ejemplo, no sé quién carajos denunció a doña Epsi por haber nombrado a Sonia Marta Mora, Mauricio no sé qué, a todos los exministros del gobierno de Alguien que Guillermo. no entiende cómo funcionan estos nombramientos de embajadores. Vea, y prácticamente ese ya sí fue desestimado. Uno puede o no estar de acuerdo con esos nombramientos, pero son legales. Sí. Ella sí ya se desestimó. Yo vi la resolución y precisamente la fiscalía dice como es legal porque la Constitución dice que el Poder Ejecutivo puede nombrar a quien sea. Y en todo caso, no fue Epsi Campbell la que hizo los nombramientos unilateralmente, fue el Consejo de Gobierno, así que Correcto. no pueden denunciarla solo a ella. Habría que denunciarlos a todos. Exactamente, y no pasó. Y la Sala Tercera dijo, y en todo caso, aunque... En todo caso, no tenemos aquí a quien o sea, debería no estar. vamos a pedir que denuncien a todos para desestimarlo. No, esto no tiene ni pie ni cabeza, se archiva. Esos son de esos casos que la fiscalía debería archivar rápido porque no tienen ni pies ni cabeza. Sí, en fin. Pero bueno, lo que quería mencionar sobre esto es que esta solicitud de desestimatoria se hizo el 20 de junio. No ha trascendido públicamente. El que la da a conocer inicialmente es el diputado oficialista Luis Ramón Carranza en esta sesión de la Comisión de Ingreso y Gasto, donde le dice a los diputados, ustedes están diciendo algo que es ilegal, que esto es ilegal. Cuando Pero el Ministerio Público le pidió la desestimatoria porque dijo que no es ilegal.
Dice, A y ver, es que vamos a ver, esto se no, investigó en el 2018. ¿Cómo van a estar entregando el informe hasta ahorita? Eso es, el problema es entregable para estímulo, pero nada más para aclarar. A ver, el acto en sí es ilegal, pero no hay delito. Correcto. Son dos cosas distintas. Y es ilegal a partir de que la Procuraduría dice esto no se podía hacer. Y entonces recordemos que incluso EPSI vuelve a consultar porque la consulta que hace Ana Karine no es vinculante para la Cancillería. EPSI hace una consulta que lo vuelve un criterio vinculante para la Cancillería. Aún así tomó las medidas antes de recibir la respuesta a ese criterio, asumiendo que se iba a mantener el que le dieron a la diputada. Pero no había motivo para a la que lo diputada cambiaran. no había ningún motivo para cambiarlo. Pero no hay delito de parte de EPSI. Si llegara un nuevo canciller o si el canciller actual hubiera hecho exactamente lo mismo en estos nombramientos, ahí sí él cae en delito porque ya esto es una cuestión conocida y ya hay un criterio vinculante para la Ya Cancillería. este tema está zanjado de ahora en adelante. Ahora Exacto. ningún canciller ni presidente puede nombrar A menos de que se reforme el Estatuto del Servicio Exterior. que no va a pasar, digamos. Hay un proyecto de doña Ana Karine que querían esperar justamente a las ordinarias para ver si se movía, para que reforma muchas cosas de la Cancillería, no todas con buena acogida dentro del cuerpo diplomático. Sí. Pero bueno, Luis Ramón Carranza les dice, este informe ya no tiene sentido, están diciendo que es ilegal, algo que ya la Fiscalía estimó que no es ilegal. Y aquí yo, no sé, me causó cierta repulsión pues las justificaciones que hicieron algunos diputados para seguir adelante con el tema. Es la única que yo mostré receptiva a eventualmente cambiar las recomendaciones o las conclusiones del informe, porque este informe recomienda investigar a Epsi Campbell por 4 delitos e inhabilitarla para ejercer cargos públicos por 4 años. Lo cual tampoco puede hacer, porque lo único que puede inhabilitar a alguien es que la Contraloría haga su propia investigación y concluya por su cuenta que amerita una inhabilitación. La Contraloría no puede nada más agarrar el informe y decir... Claro, por cierto, sí. Exacto, esto todo es verdad y queda inhabilitado automáticamente. Eso Sí, no funciona y es que así. este informe no Recordemos- hace ni siquiera mención. Recordemos incluso lo que pasó con Helio Fallas, que la comisión pidió inhabilitarlo. pidió inhabilitarlo, pero la Contraloría tuvo que hacer su propia investigación y al final de su propia investigación concluye una inhabilitación que incluía también la recomendación de suspensión sin goce de salario de doña Rocío Aguilar, que fue lo que ocasionó su salida y la razón por la cual ahora la tenemos como superintendente de 2 superintendencias. Superintendente es ella. Exacto. Pues ya me traes hasta el caballo y olvidé lo que iba a decir. Bueno, la única que yo mostré receptiva a que se cambiaran las recomendaciones o las conclusiones del informe fue doña Yorleni León, que es la presidenta de la comisión. Ella le pidió a Luis Ramón Carranza que les hiciera llegar lo que estaba leyendo, que es la solicitud de desestimación que hizo la Fiscalía, para ver si podían cambiar algo. En cambio, Jonathan Prendas, Eric Rodríguez y creo que también otro Roberto Vargas le restaron importancia diciendo esto es un informe, es una investigación política, no jurídica. Aquí lo que se llama es control político, bla, bla, bla. Sí, cuando les conviene, la investigación es política. Y cuando les conviene es una investigación jurídica. Más bien aquí lo que hicieron fue darle la razón a EPSI de que esto es una vara contra ella. Una movida política de campaña. De sacarlo justo ahora y para joderla. Exacto. Para joderla a ella y para joder al PAC. Y medio le salió el tiro por la culata porque el informe sale demasiado tarde. Correcto. Y sale tan tarde que ya la Fiscalía se pronunció sobre este tema. Imagínense el tiempo que pasó. O sea, para ser más lento que la Fiscalía es que hay que ser bien lento. Así es. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Terrible, en fin. Bueno, no. ¿Qué va a pasar con el informe? El informe Tienen que ir a plenario a hacer fila. De ingreso y gasto y tienen que ir a hacer... No, y lo peor es que el informe recomienda al plenario darle la celeridad necesaria para que se vote lo antes posible y se apruebe, porque obviamente trae una recomendación para inhabilitar a EPSI, entonces que sea destituida como vicepresidenta y que no pueda volver a ejercer cargos públicos. Nada de lo cual pueden hacer. Como dijimos, requieren sus investigaciones. Y otro a quien quería destacar fue a don Carlos Ricardo Benavides, que aunque votó a favor del informe, él dijo, palabras más, palabras menos, estoy harto de que todos los informes de investigación tengamos que mandarlos con copia al Ministerio Público solo para que los terminen archivando. Porque esto acá es una investigación política. Lo que aquí podemos ver que es incorrecto
o ilegal desde el punto de vista político, no necesariamente es ilegal desde el punto de vista penal. Y este es el mejor ejemplo, es el ejemplo perfecto, porque hay una ilegalidad, sí, hay una ilegalidad en los nombramientos, pero eso no configura el delito. Correcto. Y por ende no hay sanción posible. No, hubo una sanción política que fue que Epstein renunciara a su cargo como canciller. O sea, ganas de estar viviendo un tema. O sea, renunció en diciembre del 2018, por el amor a Dios. Exacto, no la dejaron ni cumplir un año en el puesto. Pero bueno, siguiendo con los temas, un proyecto que generó discusión en redes sociales y en el cual Lucho y yo tenemos opiniones divididas es el que presentaron la diputada del PUSC, María Inés Solís, y el diputado de Liberación Nacional, Wagner Jiménez, que lo que busca es prohibir la doble candidatura. Entiéndase, esas personas que se postulan tanto para la presidencia de la República como para la Asamblea Legislativa en un mismo periodo, en una misma elección. Este proyecto, desde mi punto de vista, y a pesar de que mucha gente le ha aplaudido, incluso he visto mucha gente en redes sociales decir, nunca creí que estaría de acuerdo con María Inés Solís en algo. Yo incluido, no, mentira. Me parece, primero que nada, absurdo. De todas las cosas que se podrían mejorar sobre la elección de diputadas y diputados, esta es probablemente la más insignificante, la menos oportuna y la que tiene un menor nivel de incidencia, que para mí, desde mi perspectiva, es además completamente inconstitucional. Pero bueno, Lucho, ¿vos qué pensás? Yo opino que es un excelente proyecto y que no es inconstitucional. Muchas gracias por escucharnos. No, yo estoy a favor del proyecto en tesis de principio. No considero que sea inconstitucional a diferencia de May, porque a la Constitución no te da el derecho a vos a una doble postulación. Tenés derecho a aspirar a cargos públicos, pero en ningún lado dice que tenés derecho a aspirar a dos simultáneamente. Correcto. ¿De dónde digo yo que es inconstitucional? Bueno, es que la sala ha dicho en distintos casos que uno por vía ley no puede crear requisitos para postulaciones que no existen en la Constitución. Recientemente estamos tramitando un proyecto para que un partido pueda hacer sus inscripciones de candidaturas a presidente y diputados, tenga que presentar plan de gobierno. Eso no es currículum, es un requisito. Pero eso no es una limitación. Es un requisito formal de los que establece el tribunal como procedimiento. Aquí es una limitación a la persona de que no puede inscribirse en dos candidaturas simplemente porque una ley lo define. No veo la diferencia. Le estás metiendo un requisito que no existe. No veo la diferencia. Bueno, entonces, bajo ese principio podría ser que la sala se traiga abajo el proyecto de ley de poder ciudadano. Yo creo que ese no calza, pero sí creo que la sala ha sido clara en que a las personas no se le pueden meter requisitos que la Constitución... A ver, lo que la Constitución da, la ley no lo quita. Es que yo insisto, la Constitución no le da a nadie el derecho a tener una doble postulación. Pero le da derecho a postularse para ambos cargos y establece cuáles son... No le da derecho a postularse a dos cargos. Sí, le da derecho a postularse. Da derecho a postularse y no establece ninguna prohibición de que no puedes postularte en ambos cargos. Pero es que yo no veo derecho a ser Senado ahí. ¿Qué? Yo no veo derecho a ser Senado ahí porque no vas a poder ocupar los dos cargos si resultas electo. No, porque... Tenés que seleccionar uno. Entonces, de todas formas, selecciona uno de una buena vez. ¿Qué querés? ¿Ser presidente o ser diputado? Ahora, lo otro que a mí no, por la razón por la que no estoy de acuerdo con este proyecto es porque me parece que además no aporta absolutamente nada. ¿Cuál es el problema con la doble postulación? Y lo otro que yo quisiera preguntarle a todo el mundo, ¿ustedes por qué creen que dos diputados de los partidos tradicionales de este país son los que están impulsándolo? Porque son los que no quieren seguir viendo su fracción reducida en la Asamblea Legislativa, que es lo que últimamente podría llevar a ocasionar este proyecto. Que los partidos pequeños tengan una menor representación. Yo no veo inconstitucionalidad alguna, insisto. Pero bueno, es natural que este proyecto no se va a aprobar en esta legislatura y aunque se aprobara, no entraría a regir
para estas elecciones de 2022 porque tiene un rige de 6 meses a partir de su publicación en la Gaceta. Y el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que convocar a comicios el 6 de octubre. Entonces ya no nos da los plazos. Pero ya veremos qué discusión ocurre en el plenario, aunque estoy seguro que esto va a quedar para la próxima Asamblea Legislativa. Vamos a ver, es un proyecto para las masas, digamos. No le veo futuro tampoco. No, me parece un buen proyecto. Lo apoyo en primera instancia. No, pero sé que no va a llegar a ningún lado. A ver, si así como no llegó a ningún lado la reforma que se impulsó en este periodo para prohibir el transfugismo político. No pasó. ¿Cuántos tránsfugas tenemos ya? 7 de Restauración, 1 del PIN, no, 2 del PIN. Van 9. ¿Y qué más? Bueno, hay un chisme de que Shirley Díaz se va a renunciar. ¿Dragos? No, ya, sí, Dragos, 10. Y hay un chisme de que Shirley Díaz va a renunciar al PUSC para ser candidata presidencial de la alianza extraña que está conformando el Partido de Integración Nacional con los sedicionistas de Rescate Nacional, Salim Boguido y su gente. Ya está confirmado que están en conversaciones. Veremos qué hace doña Shirley. Se abandona las filas socialcristianas. Sí, ahora lo otro que yo iba a decir es, si vos querés hacer cambios significativos, cambia la forma en que se eligen los diputados. Cambia esto de los transfugas. Cambia. Hay un montón de cosas. A ver, el problema no es... El problema de la división, digamos, del multipartidarismo que tenemos actualmente no es porque haya dobles candidaturas. Es más... Yo es que no le veo un problema de estructura o de que el sistema tenga algún problema. Es que a mí me parece repugnante que una persona aspire a 2 puestos. Bueno, pero no entiendo por qué. Porque le veo una falta absoluta de seriedad. Pero yo no le veo ningún problema. No, yo sí, yo le veo una falta absoluta de seriedad y le veo un desprecio de esa persona que se postula a 2 puestos, a los 2 puestos, no solo a uno. Se le ve un desprecio a los 2 puestos. Yo no lo veo, porque además, digamos, si yo soy candidato y voy a la presidencia y voy además como diputado, quiero asegurarme que el apoyo que estoy recibiendo lo va a recibir también la gente que va a estar en la asamblea como fracción oficialista. Y si yo encabezo esa lista, es más probable que se aumente Liberación y la Unidad no tuvieron que hacer eso cuando eran bipartidismo. Porque eran bipartidismo, era otra lógica, era otro escenario. Ahora, cuando si el quieres... PAC rompió el bipartidismo, no creo que... No, yo no recuerdo. ¿Hicieron eso? Yo no recuerdo que hicieran eso. El primero que lo hizo fue Walter Muñoz en el 98. Y por doble postulación. ¿Fue el primero Walter Muñoz? ¿Sí? Jesús. Ahora, lo que yo le digo es que además no hay datos de que esto sea ni siquiera eficiente. Porque además, ¿cuál es el problema? ¿Qué tenemos? Tenemos ciclos donde hay un montón de candidatos presidenciales que son diputados, como fue la elección pasada, que teníamos 5 candidatos que eran diputados en la Asamblea Legislativa. Edgardo Araya, Fabricio Alvarado, Mario Redondo, Oscar López. Antonio Álvarez de Santos. Antonio, que renunció, pero fue también diputado. 5. Sí, 5 en total. Y ahora tenemos a esa misma gente con doble postulación, básicamente, son los mismos. El problema no está en la doble postulación, porque además, ¿qué tan eficiente es? Yo sinceramente creo que esto lo que va a ocasionar es que, porque además, en este caso, la mayoría de dobles postulaciones vienen por San José. Solo la de Malabasi, me parece, es por Cartago. Porque por San José el número 1 es Soto. Entonces, lo que va a generar es que estos pequeños partidos van a diluir el voto y no van a llegar al subconsciente. Eso es lo más probable porque son demasiados. Es lo que pasó cuando Nueva República aglutinó el voto evangélico. Bueno, aquí te estás contradiciendo porque estás diciendo que entonces no va a quedar ninguno. O sea, los fuertes de San José, Liberación, la Unidad, son los que van a sacar más diputados. Sí, esa es mi teoría. Pero dijiste que eso afectaba el pluralismo político. No, yo no dije eso. Sí lo dijiste. Yo dije que afectaba el pluralismo. Bueno, te estoy diciendo que te estás contradiciendo. No. Estoy diciendo que el proyecto lo presenta Liberación y la Unidad porque quieren menos partidos en la Asamblea Legislativa. Correcto, porque yo creo que ellos están operando bajo ese principio. Lo que yo digo es que más bien no se están dando cuenta que va a suceder al revés. Que la doble postulación, a los niveles que estamos viendo en este momento, que ya supera los 8 candidatos. ¿Cuánto eran?
¿Cuántos dobles postulaciones tenemos? 8. 1, 2, 3. Sí, 7 personas. Va a reducir la cantidad de esta gente que va a llegar a la Asamblea Legislativa en lugar de aumentarla, que es lo que yo creo que temen que suceda. Ahora, ¿por qué también me parece mal esto? Porque no hay datos. No hay ninguna investigación que te diga que la doble postulación tiene algún tipo de incidencia en absolutamente nada. Esto es un puro populismo para la gradería, porque si hay algo que es cierto es que la lista de gente que está con esas dobles postulaciones dicen un montón de Preguntados. Sí, es un rejuntado de aspiraciones ahí. Pero bueno. Lo hacen para llenar las listas. Exacto. Entonces ni siquiera hay una lógica aquí, un estudio detrás de por qué esto tendría o no tendría un impacto. Más allá de que se pueda o no se pueda hacer. Yo soy de la tesis de que no se podría hacer. Yo creo que no es sano que estemos viendo esta cantidad. Primero, esta cantidad normal de candidatos a presidente. O sea, claro, pero el problema no está. El problema no está en la doble postulación. Ese es el error. Empecemos porque yo no veo qué es lo que quiere, qué es lo que le ve estos políticos a querer gobernar este país. Empecemos por ahí. A menos de que estén buscando la pensión, pero ahí manda huevo, ¿verdad? No le veo cuál es el deseo de estar gobernando este país. Y la segunda ya se me olvidó. Ok. A ver, pero es que el problema no está en la doble postulación. Y es un error creer que con la doble postulación se va a resolver este problema. El problema está en que los partidos políticos son un cascarón de lo que eran y ya no agrupan, no aglutinan. Y el sistema, a ver, la gente... ¿Qué es lo que pasa? Los sistemas con rondas, con segundas rondas, con cuotas mínimas, con límites para acceder al poder, fomentan justamente la creación de un montón de partidos pequeños porque todos creen que pueden llegar a ese mínimo que cada vez es más pequeño para meterse en segunda ronda y en segunda ronda competir. Eso es un resultado del sistema, digamos. Eso se ha estudiado. Lo que pasa es que en este país, hasta estas últimas elecciones, es que la gente y los políticos se están cayendo en cuenta de que eso es así. Y eso es resultado de que se rompió el bipartidismo. Se rompe el bipartidismo, se rompen las mayorías. Y este montón de gente se da cuenta de que con muy poco porcentaje de apoyo puede meterse en una segunda ronda y fomenta esta división. Es un problema del sistema mismo, no de la doble postulación. En fin, esa es la discusión. Vamos a ver en qué para y qué posición va a ser la del Tribunal Supremo de Elecciones. Y aquí lo que se requiere es una reforma al sistema completo. Si el multipartidarismo como lo tenemos en este momento, presidencial, con una segunda ronda donde te puedes meter con un 15%, más te podrías meter con un 5% en un escenario de demasiado fraccionamiento. Pero bueno, ya la vez pasada se metieron con 20% de los votos válidos. Esta vez pinta que los que se metan en segunda ronda van a tener un porcentaje aún menor. Lo que estás teniendo es un problema del sistema. No es un problema de una doble postulación. No, el frío no está en las cobijas, dijo Gustavo Araya sobre este proyecto. No sé. El problema está en los partidos. Bueno, y de hecho presentaron también ayer otro proyecto similar, pero para prohibirlo para las municipalidades. Un candidato regidor no puede postularse al alcalde. Y yo antes de eso quisiera ver cuánta gente ha hecho eso. Empecemos por ahí, porque meterte a inventar problemas donde no existen, nada más para meter proyectos populistas, no viene al caso. No viene al caso. Pero bueno, damas y caballeros, estoy a favor de un proyecto que Mike considera populista. Qué pena. Populista y inconstitucional. Ya eso no me lo puede sostener. Tendrá que la sala pronunciarse. Yo esperaría que se pronuncie y mantenga su línea. Pero bueno. Hay que mandarlo a la sala. No creo que llegue en todo caso el primer debate. No avanzar. Esto es puro show. Es un puro show. Pero bueno. Se va a quedar en una buena idea y en algo que todos desearíamos. Y que desearíamos y que vamos a desear que hubiese estado aprobado cuando sea demasiado tarde. Van a ver. En fin.
Siguiente tema. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Uno que le toca a Lucho personalmente. El impuesto a los vaporizadores. Se discutió Y sigue. en primer debate. Este proyecto que lleva rato tramitándose, en realidad, lleva como 2 años ya. Sí. En trámite. Inició originalmente que era como un impuesto de un 1% sobre el precio. Y luego salió... algún demente, porque Fue- esto no tiene palabras, algún demente. Eso fue influencia de Renata. Le metió 39 puntos porcentuales más de impuesto al tema. Sí, llegó a un 40 y cuando llegó salió a de la estar comisión. 40%. En plenario se acordó que el 20% era una cifra. No, vamos a ver, ni siquiera era el 1%, Mike. Eran como 1,000 colones. Eran 1,000 colones. Algo así era. Eran Era 1,000 algo, era- colones. Aquí lo estoy viendo. Eran 1,000 colones. y no incluía todos los productos. Exacto. O sea, Ni accesorios. Correcto. Esta nueva versión del proyecto Incluye todo. Incluye todo. Resistencias, líquidos, tanques, ligas, las boquillas, todo. Todo va a tener ese impuesto del 20% más el IVA del 13%. Correcto. Que es interesante porque, a ver, el impuesto antes era bajo y era de 1,000 colones. Vamos a ver que fijar montos de impuestos en montos absolutos Ajá. no es una buena práctica. No, porque después Así tenés como inflación. tampoco lo es actualizar esos impuestos con base en la inflación, porque pasa lo que pasa ahora con el impuesto a los combustibles. Sí, eso es el impuesto alto a los combustibles es culpa de la Asamblea Legislativa, para que todos lo sepan. Y por más que se quejan, nunca lo han corregido. Bueno, Pablo Heriberto presentó un proyecto para arreglar eso. Sí, pero el proyecto, yo creo que eso es de bajarlo a la mitad por 2 años. No, Pablo Heriberto él presentó un proyecto para cambiar la forma en que se calcula esa tasa X, No, digamos, entonces ese creo impuesto. que fue Restauración el que metió un proyecto para recortarlo a la mitad por 2 años. Eso también no existe, soluciona sí. nada porque después te van a volver a meter Correcto. el golpe en la billetera dentro de 2 años. Así que no tiene ningún sentido. Dejen de actualizar impuestos con inflación porque casi siempre vamos a tener inflación positiva. Es una tontería. A pesar de que estos años ha sido baja, hemos tenido, correcto. Sí. O sea, yo que solo en el gobierno de Guillermo Solís hubo deflación por un par de años. No, pero de ahí en ni adelante siquiera- ese ni impuesto siquiera va a un par de seguir años. subiendo. Ni siquiera un par de años. A Solo lo sumo un año, un par de meses, tal vez. En fin. Pero bueno, sí, este impuesto se había fijado en 1,000 colones en un monto bajo porque no hay estudios científicos determinantes, conclusivos, irrefutables, de que la técnica del vapeo genere el mismo daño o un daño mayor que el que genera el cigarro tradicional. Y pues como todos deberían saber o todos saben, si no lo saben después se lo comentamos, pues esta es una técnica que usan los fumadores para ir dejando el vicio del cigarro. Es una, ¿cómo es que le llaman? Un mecanismo de transición. Ni que fuéramos energías renovables. Pues no lleguemos al absurdo del presidente que dice, no voy a meter carbón, no lo voy a meter energía, dice. Para sacarla, ya ese es el colmo, ¿verdad? Sí, a ver, hablemos de experiencia personal. Ciertamente, yo dejé de fumar cigarrillos, tabaco tradicional, pasándome a un sistema de vaporización de nicotina. Lo que también tengo que reconocer es que dejé de usar el vaporizador por miedo a este impuesto que iban a poner, que sabíamos que iba a entrar, y fue lo que me motivó a dejar de hacerlo. Entonces, Y ahora, yo, digamos, de experiencia personal puedo dar fe ¿De qué te sirvió? de que, uno, me sirvió para dejar de fumar, y dos, de que el impuesto desincentiva el consumo. Ambas cosas son ciertas. El tema es que no todos van a tener la misma fuerza de voluntad que May. Eso es Va a cierto. haber quién, o porque no tiene el tiempo suficiente de haber hecho la transición, por ende todavía es dependiente de la nicotina, pues va a volver al cigarro tradicional porque le va a ser más barato, le va a salir más barato comprarse una cajetilla que estar pagando. Ahora van a ser 33 puntos porcentuales de impuesto, sumados los dos. Bueno, el 13 ya lo pagaba, entonces eso ya está acostumbrado. Nada más 20%, entonces le suben una quinta parte su gasto diario. Lo cual significa que o gastas una quinta parte más, o tenés que reducir tu consumo en una quinta parte para compensar eso. En ambos casos son cosas muy difíciles. Creo que estoy seguro que cuando se trata de vicios la gente no se pone a pensar. Los vicios son productos sumamente elásticos.
entiéndase que aunque el precio suba, la gente lo sigue consumiendo. Y, Por eso, no creo que se pongan a pensar, madre, tengo que gastar un quinto más para seguir. No. y digamos, en economía, yo me acuerdo cuando yo llevé introducción a la economía hace como 10 años, para explicar el concepto de elasticidad y de productos sustitutivos, nos decían que, por ejemplo, cuando la gente se sube mucho el precio del tabaco, aumentaba el consumo de marihuana. Porque el fumar digamos, era sustitutivo, a pesar de que son drogas distintas y con efectos distintos. Al parecer, de nuevo, yo estudié economía hace como introducción a la economía hace como 10 años. Yo tuve introducción a la economía hace 2 años. Y le dieron el mismo ejemplo. Y no me dieron ese ejemplo. Bueno, fue muy interesante. Puedo buscar el libro. Fue uno menos drástico, como si la computadora de escritorio está muy cara, te compras una tablet. Y yo, bueno. Pero ese, el cigarro y la marihuana. Ese fue el que me dieron a mí. Yo lo recuerdo perfectamente, nunca lo voy a olvidar. Mi profesor no nos puso ese ejemplo. Está muy bueno el ejemplo, pero está muy interesante. No era un ejemplo, tenía estudios, digamos, o sea, como en consumo real, pero sí. no sé de dónde. Ahora, pero ¿dónde va a ir la plata de este impuesto? Va a ir a una cuenta ahí del Ministerio de Hacienda que mes a mes hay que pasarle la plata a la caja para financiar la compra de medicamentos caros para el tratamiento de enfermedades asociadas al tabaco. O sea que los vaporizadores van a subvencionar los medicamentos del tabaco. Lo cual, últimamente, siendo que las empresas que generan vaporizadores usualmente están vinculadas con las tabacaleras, termina siendo lo mismo. ¿Qué? Las empresas que fomentan los vaporizadores suelen ser las mismas empresas tabacaleras. Entonces, termina siendo el mismo sector económico el que cubre el gasto. Porque si se reduce el consumo por este impuesto, es el mismo sector económico el que se ve afectado. Tabaco y vaporizadores. Y algo que no mencioné. Este impuesto casi que se va a cargar doble. Porque, a ver, en Costa Rica no se hacen los dispositivos necesarios para vaporizar. Correcto. Eso se importa. El importador, las empresas que venden ese tipo de productos, por ejemplo, van a tener que pagar el 20% cuando lo traigan, más los otros impuestos de importación. Y luego el consumidor pues tiene que pagar el 20% cuando lo vaya a comprar. Entonces el precio va a subir aún más. Porque no solo es un impuesto a la venta, sino que también va a ser un impuesto al momento de importar esos productos. ¿Estás seguro de eso? Sí, señor. Que se cobra doble. Por eso fue que lo redujeron a la mitad. Correcto. Ah, ok. Entonces sigue siendo 40. Pues prácticamente. Bueno, es que no porque 20, perdón. No porque los porcentajes así no se suman. Sería... Es que es el al precio base. Le metes el primer 20 y luego a ese precio Depende si le haces el 20 adicional. No, porque lo tienes que hacer sobre el precio base de importación. Lo que pagaste sobre el impuesto no se le suma al precio. No debería sumársele. Bueno. Pero bueno. Hubo una discusión ahí porque hay varios diputados que dicen que han sostenido la tesis de que no van a aprobar más impuestos, ¿verdad? El problema es que algunos de los que tienen esa tesis no llegaron o no estuvieron curiosamente en esa votación. Entonces estuvo ahí reñida, 25-15, si no mal recuerdo, quedó en primer debate y se terminó aprobando en primer debate. Ahora hay que esperar al segundo y veremos quiénes se ausentan o si vuelve a calar ese discurso de no más impuestos. Yo sí creo que el proyecto va a pasar, no necesita 38 votos. Es muy probable que sí se apruebe. Fue muy interesante ver a Paola Vega coincidiendo con Eric Rodríguez, Erwin Macís y María Solís en contra del proyecto, porque Paola Vega también daba el testimonio de que ella es exfumadora y que dejó el tabaco gracias a haber hecho la transición con vaporizadores. Y lo dijo abiertamente, a pesar de que este proyecto es una autoría entre su compañera bancada, Catalina Montero, y el diputado de Liberación, don Luis Antonio Aize. Le dice: este proyecto está basado en desinformación, en cosas que no, ¿verdad? En información incorrecta, en información errónea. De hecho, o sea, el artículo que habla de lo que se va a usar con la plata del impuesto que se recaude, dice una parte que es para
para financiar eventualmente los tratamientos que se necesiten por patologías que se generen por el uso del vaporizador. O sea, es un supuesto. Es un supuesto. O sea, pero el impuesto no te lo van a clavar sí o sí. Aunque si se hicieran otra vez N cantidad de estudios que dicen que el vaporizador genera 90 y pico menos riesgo que el cigarro tradicional, y pasan tantos años y no se encuentran enfermedades asociadas al uso de esto, el impuesto no te lo van a quitar. Tienes que seguirlo pagando. Correcto. Porque no está supeditado a que salga un estudio que diga sí, genera una enfermedad. Y no me mencionen los casos de Estados Unidos porque eso fue gente tonta que se puso a mezclar ahí componentes con los líquidos de vaporizador. La curiosidad mató a los gatos, como dice el dicho. Como les dije, un tema personal para Lucho. No, es que eso fue todo un boom, porque aquí empezaron a usarlo de que, ve, si el vaporizador mata, estaban metiéndole acetato de vitamina K, el líquido, y otro le metían cannabis. Desastre, la gente hace demasiados inventos. Pero bueno, pasemos ya a los temas varios para ir cerrando el programa de hoy. El plenario había acordado una sesión extraordinaria el día miércoles para conocer un informe sobre las plantas de asfalto que el MOP tenía y dejó de utilizar en diferentes localidades del país. Ese informe se iba a conocer y justo ese mismo día el Poder Ejecutivo decidió presentar un proyecto para que se donen esas plantas de asfalto a las municipalidades donde están ubicadas porque siguen sin utilizarse y no están ahí llevando... Sí, esto fue una inversión millonaria del Estado. Fue una política de descentralización de la generación de asfalto que inició el gobierno de don Oscar Arias, que siguió el gobierno de doña Laura Chinchilla, que siguió el gobierno de Luis Guillermo Solís y al que le puso fin el gobierno de Carlos Alvarado en el ministerio de don Rodolfo Méndez Mata, quien afirmó que de todas las plantas de asfalto que se hicieron, que están en manos del MOP, solo una tenía un estudio técnico previo que justificara su necesidad. Don Rodolfo también dice que generar ese asfalto no es de la misma, no tiene la calidad que se demanda en el país, por ejemplo, y que la comisión lo contradijo en el aspecto de que es menos caro. O sea, es más barato que lo haga el Estado a comprarle el asfalto al sector privado. El problema es que de qué me sirve un asfalto barato si tiene mala calidad. Que no es como que el sector privado nos estuviese poniendo asfalto de buena calidad, ¿verdad? Y eso es de las cosas que nos hemos estado dando cuenta con el caso Cochinilla. Pero el MOP ha reconocido que estas plantas no generaban el asfalto de la calidad que se necesita en el país. En todo caso, hay una hipótesis en la oposición de que don Rodolfo Méndez Mata cerró estas plantas para beneficiar a las empresas que están investigadas por el caso Cochinilla, porque ellas hacen son las que se beneficiaron, son las que se beneficiaron del cierre de estas plantas. No es una hipótesis no es descabellada. Sí. No es descabellada. Entonces don Rodolfo, para intentar zafarse de esa hipótesis, lo que hizo fue proponer que esas plantas sean donadas a las municipalidades, y el día que el informe se iba a discutir y votar, metió el proyecto de ley para eso. Y de paso, los diputados, es muy gracioso porque estaban los diputados criticando a Rodolfo Méndez Mata por haber cerrado las plantas, pero al mismo tiempo diciendo, y sí, hay que aprobar este proyecto de ley. Y además, al final no se pudo conocer el proyecto porque se rompió el quórum en la sesión. Y no se votó. Y no se votó, y al parecer ya no se le va a dedicar otro día a terminar el proceso. Sí, doña Silvia dijo que si querían volver a hacer eso tenían que convocar a una sesión extraordinaria, no sustitutiva. Es que vamos a ver, aquí lo que se hace es los miércoles, que es día de reformas constitucionales, se cancela la sesión ordinaria. Ajá. Y se hace estas sesiones extraordinarias para estos temas especiales. Correcto. Se han dedicado a benemeritazgos, o sea, ahora estaba este informe. A las super prioridades de reactivación económica que tiene la oposición. Que tanto estaban esperando después de 8 meses de sesiones extraordinarias del Ejecutivo. Correcto. Donde no priorizaban el bienestar del país. Y hoy ahora. Benemeritazgos, donaciones de terreno. Pero bueno, ya esto lo criticamos la semana pasada. Adicionalmente, esta semana se conoció la condena al diputado de Liberación Nacional David Gurzón por sus agresiones al asesor del diputado de Liberación Gustavo Viales, Giancarlo Casasola. ¿Y ya renunció el David Gurzón? No ha renunciado. ¿Ya Liberación Nacional lo separó de su fracción o lo destituyó como subjefe de fracción? No lo ha hecho.
De hecho, están en absoluto silencio. De hecho, sí, la jefa de fracción, María José Corrales, dijo que Es una persona joven. Ajá. No sé por qué eso viene al caso, pero bueno. Porque se supone que esa es una nueva forma, que son el rostro que renueva Liberación. Y la nueva política, decís vos. Exactamente. Sí, ella lo que dijo fue que, bueno, la fracción tiene que conocer el tema, que la fracción se reúne los lunes y que, lo cual es cierto, cuando se conoció la condena y se hizo pública y ellos se enteraron, ya había pasado la reunión de fracciones de esta semana, entonces que el lunes conocerán y decidirán si se toma alguna medida, alguna acción, si se le pide algo al diputado o demás. No van a hacer nada, ya pasó un año. No van a hacer nada, es correcto. Es un poco más penoso que ya siendo condenado, Liberación se sostenga en no hacer nada. María José Corrales le tira la pelota al Tribunal de Ética del partido y les dice que ellos pueden decidir si lo quieren sancionar por esto, no sé qué, pero bueno. El resumen es que no va a pasar nada. Cuando pasó la agresión, lo premiaron poniéndolo de subjefe de fracción en lugar de Yorleni León, que a mí esto es que de verdad todavía me molesta. Que pusieran a este hombre en lugar de Yorleni León. Sí. Como su jefe de fracción. Menos van a ser ahora después de un año. Menos. Y naturalmente David Gustavo no se ha disculpado. De hecho, ni hubo así mayor cosa en el juicio porque mandó un escrito al juez contravencional diciendo, sí, yo hice eso. Y ya. Sí, condenaron. Díaz multa porque era la contravención de faltas levísimas por la cifra de días de incapacidad que tuvo Casasola. En fin. Pero bueno. Creo que ya tenemos que ir terminar. Sí, ya con eso terminamos por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr